¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Mi querido Darío, muy bien, afortunadamente, gusto saludarte. Pues sí, efectivamente, como tú sabes, la industria inmobiliaria en México está compuesta por el desarrollo de vivienda por una parte, por otra parte tienes desarrollo comercial, es decir, centros comerciales, plazas comerciales, hospitales, industria, turismo, y por otro lado tienes lo que se llama infraestructura. Y esta industria en este sexenio, pues realmente no ha sido lo positiva que debería ser, porque no ha habido la confianza suficiente para poder detonar el crecimiento de esta industria, una industria que genera en su conjunto hasta el 16% del PIB nacional y que representa varios millones de personas que trabajan día con día en la vivienda. Simple y sencillamente el punto más alto que llegamos a tener de personas trabajando en la construcción de vivienda fue 2.6 millones de personas. Y si sumamos la totalidad de los diferentes elementos de la industria, puede llegar a ser hasta de más o menos 8 millones de personas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Transmitir confianza. Lo primero que tiene que hacer es transmitir confianza, me querido Darío, y no va a pasar absolutamente nada positivo en el país si no se transmite esa confianza desde ahorita. ¿Por qué? Porque el periodo de transición hacia la toma de protesta de Claudia Sheinbaum va a ser de varios meses, todavía tenemos enfrente a nosotros, hasta el 1 de octubre, y pues estas inversiones, como lo sabes, son inversiones que toman tiempo estructurarse, implementarse y ejecutarse para efecto de poder tener éxito en los mismos. Entonces, es una industria muy sensible, fundamental para el crecimiento del país, y Claudia tiene que mandar 3 mensajes, 4 mensajes muy claros. El primero es el tema de la reforma esta judicial famosa que estamos viendo hoy en día. La reforma del Poder Judicial, la realidad, lo que están planteando, no es una reforma del Poder Judicial estatal, sino es la reforma del Poder Judicial federal. No nos caigamos en este juego perverso de que se va a reformar el Poder Judicial desde el punto de vista de lo que nos afecta a todos los ciudadanos comunes y corrientes, que son las relaciones, dirimir controversias entre particulares, esto se reduce a procesos litigiosos en el Poder Judicial estatal. No, la reforma judicial que está planteando el presidente tiene que ver con la reforma del Poder Judicial federal, y eso es muy delicado, porque ahí es en donde nos quedamos en estado de indefensión. Entonces, las inversiones necesitan certidumbre jurídica, necesitan saber que si llega un punto en donde tendrán que tener una discusión con el Poder Federal por algún abuso, por una situación donde no se está respetando los derechos de las personas, pues van a poder resolver, dirimir esa controversia con el Poder Ejecutivo o el Legislativo, inclusive en caso de presentarse. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Claudia tiene que tener muchísimo cuidado en el sentido de cómo va a desarrollar esta reforma judicial. Primero. Segundo, muy importante, mi querido Darío, muy, muy, muy importante. Si nosotros no generamos esta condición de certidumbre legal para las inversiones, no van a venir estas inversiones. Y esto no va a venir, aunque el nearshoring sea una solución muy importante a muchos problemas de fondo del país, no se va a materializar. ¿Por qué? Porque si Claudia Sheinbaum no manda un mensaje muy claro a los inversionistas extranjeros y nacionales de que la reforma energética para procurar la generación de energía eléctrica renovable, energía eléctrica limpia, se vaya a promocionar, desarrollar en forma importante para satisfacer esta enorme necesidad que generaría el nearshoring, no se va a materializar. Hagámosle como le hagamos, no hay por qué, porque no existe la capacidad hoy instalada para satisfacer las necesidades del nearshoring. Entonces, si queremos revivir esta industria tan importante de la construcción en todas sus ramas, se necesita mandar un mensaje muy claro lo más pronto posible, en donde el gobierno federal, a través de políticas públicas responsables, técnicamente impecables, va a procurar la generación de energía eléctrica suficiente para que se construyan todas estas industrias, todas estas plantas, todos los parques industriales, todos estos centros comerciales, todas estas casas, toda esta infraestructura además adicional que requiere el nearshoring. Tercero, que tiene que ver con lo que, más bien el cuarto, porque el tercero es el tema energético. El cuarto, tenemos que lanzar muy claramente programas, mi querido Darío, de reconstrucción del país, en donde se privilegie el aspecto técnico, en donde el gobierno, como tú lo sabes muy bien,
hoy en día los recursos que tenía el gobierno cuando entró el sexenio del presidente López Obrador a lo que hoy tienen en los fideicomisos guardaditos y demás son inexistentes. Entonces el gobierno francamente hoy sí se encuentra en una situación muy diferente y muy limitada en cuanto al uso de recursos para infraestructura. Entonces tiene que mandarse un mensaje muy claro también en donde el gobierno federal va a tomar las medidas necesarias para revertir este proceso en donde se dejó de invertir de manera conjunta estas inversiones público-privadas, en donde el gobierno federal tiene prácticamente cero riesgos, porque no está invirtiendo capital y se está beneficiando de todos los utilidades o beneficios que se generen a través de estas inversiones público-privadas. Entonces, yo estoy convencido que si nosotros vemos una política pública en este sentido de la presidenta Sheinbaum, seguramente a México le va a ir muy bien, seguramente nos va a ir muy bien a todos nosotros. La industria de la construcción y del desarrollo inmobiliario en general será brutalmente exitosa, con un beneficio de una rama económica muy significativa, repito, que representa hasta 16 puntos del Producto Interno Bruto del país, y eso creo yo que es algo que se tiene que atender, y simplemente con mensajes muy claros, mensajes contundentes de la hoy presidenta electa, seguramente se detonarían estos proyectos de inversión con un efecto muy positivo, con unos resultados palpables muy claros, muy rápidos, que beneficiarían, por supuesto, a la gran mayoría de las personas en este país. Entonces, sí hay soluciones, sí hay mecanismos y sí hay estructuras y recursos para poder detonar nuevamente esta industria. Y en menos de un minuto, Fernando, de lo que has escuchado, de lo que has visto, de los mensajes que ha enviado la doctora Sheinbaum, ¿van en ese tenor, en ese sentido? ¿Sientes que están dándole confianza a los inversionistas? Tristemente no, mi querido Darío. Tristemente no. Los fondos de inversión importantes con los que he tenido contacto recientemente, las inversionistas nacionales, no lo tienen claro. También lo que están haciendo es muy cautos. Están diciendo, a ver, vamos a esperar a que termine este proceso, que sea ya dictaminada como presidenta electa formalmente, que dé un mensaje muy claro a la nación en términos de las políticas públicas que va a implementar, ya desvinculada, digamos, de López Obrador. Ojalá que se logre emancipar del presidente López Obrador. Ojalá que se quite el pie en el cuello que tiene el presidente y ella sea una presidenta independiente con un gobierno técnico impecable que permita a este país salir adelante, porque de otra forma no va a pasar, mi querido Darío. Hoy los mensajes que se han dado en términos de propiedad privada, en términos de autogeneración de energía eléctrica, del nearshoring, de la reforma judicial, este tema de la consulta el fin de semana de los mexicanos que dijeron que querían la reforma judicial, te aseguro que los mexicanos que contestaron no tenían ni idea. O sea, no tienen ni idea que la reforma que está planteando el presidente y que está, entre comillas, avalando Claudia Sheinbaum es una reforma al Poder Judicial Federal en donde la abrumadora mayoría de los mexicanos nunca jamás en la vida tendrán absolutamente nada que dirimir, porque son asuntos mucho más complejos, son asuntos mucho más de fondo y donde se requiere una técnica jurídica muy sofisticada y la gente no la tiene, simple y sencillamente no la tiene. Bien, pues Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, muchísimas gracias por la colaboración. Con mucho gusto, querido Darío, y esperemos que la presidenta electa de verdad sí abra los ojos y que se escuche a sí misma y no tenga este yugo terrible, este peso encima de ella. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo y con la mejor intención para México y para que le vaya bien a ella también en su gobierno, cara. Gracias, buenas tardes.